Buenos días, Cristian. Hola, licenciado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien. Oh, qué bueno. ¿Hoy no ha trabajado, no? No, ahora no fui. Ok. Bien, bien, vamos a comenzar porque esto está un poquito extenso, la verdad. Vamos a dividir en dos partes lo que es la unidad 4. Primero vamos a ver la parte de la derivada, aproximaciones con respecto a la derivada, y nos vamos a reunir otro día para ver las integrales, ¿sí? Aproximaciones de las integrales. Porque es bastante extenso, pues. Y es bien importante que se vea de dónde sale cada parte, ¿verdad? Lo más esencial. Sí, entonces eso es bien importante. Eh, bien, entonces, bien, ya son las 10:11, ¿verdad? No sé si Sandra con Carla se van a conectar. Bien, entonces vamos a dar inicio, Cristian. Vaya, Lee, cuando guste. Ok, gracias. So, ok, es bien importante, voy a compartir ahorita. Es bien importante tener en cuenta que lo que estuvimos viendo de interpolación de polinomios, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso estuvimos viendo? Por eso era bien importante hacer énfasis en eso, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver dónde salen esas fórmulas, ¿verdad? De la derivada. Eso es lo que vamos a ver en este caso, ¿sí? Voy a compartir ahorita. No sé si se observa, Cristian. Sí, Lee, ya se ve Ok. bien. Bien, ok, entonces en este caso vamos a ver lo que son la derivación, ¿sí? Porque, no, como le dije, vamos a ver las integrales en otra tutoría, en una tutoría de repaso que tengamos para, digamos, complementar lo que es la unidad, porque está la regla del trapecio y está la regla de Simpson. Entonces vamos a ver esa después, pero ahora lo vamos a enfocar en este caso en lo que es la derivación. Bien, entonces en este caso de la derivación hay que recordarse, ¿sí? Hay que revisar la definición analítica de derivada. Con base en esta se construirán fórmulas aproximativas dependiendo de algunas hipótesis que se indican para cada caso, ¿sí? Entonces, la idea en esta clase va a ser, digamos, de dónde salen esa fórmula. Porque a veces utilizar las fórmulas es fácil, pero ver de dónde salen a veces es complicado. Entonces vamos a ver en este caso la definición de la derivada, ¿sí? No es más que la recta evaluada en un punto de la función, ¿sí?
con parte de recta secante. Por ejemplo, la definición clásica de la derivada de una función f en un valor determinado x sub 0 se escribe mediante límite de la siguiente forma, ¿sí? Nosotros recordamos que la derivada de f de x sub 0 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al límite cuando x se acerca a x sub 0. ¿De quién? De f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de la derivada de una función f, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto, ya lo han visto ustedes en materias anteriores. Bien. Si reescribimos la definición anterior de la derivada y se toma la sustitución determinado, en este caso, h, que es igual a x, ¿sí? Es decir, si tenemos esta función, la derivada de esta función, que es igual al límite de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Sí? Si reescribimos la definición anterior, es decir, sustituimos en vez de x menos x sub 0, nosotros podemos poner h, ¿sí? Y es lo que tenemos, ¿sí? ¿De dónde sale esta f de x más h? Bueno, sale de sustituir en vez de x, y acá despejamos x, ¿qué tenemos? Si acá, por ejemplo, tenemos en este caso, ¿sí? Tenemos que h es igual a x menos x sub 0. ¿Sí? Entonces, si yo despejo el menos x sub 0, como está negativo, lo paso al otro lado y me va a quedar x sub 0 más h, y esto es igual a x. ¿Sí? Y entonces, y como acá tengo x, de acá es donde resulta la sustitución, que en vez de x, yo coloqué en este caso lo que es f de x sub 0 más h. ¿Sí? En eso estamos bien, ¿verdad, Cristian? Solo hemos sustituido, ¿verdad? Sí, Lick. Y x menos x sub 0 es como que yo le reste x acá menos x sub 0 y acá x menos x sub 0 es como que me queda 0. X sub 0 menos x sub 0, eso da 0. Entonces me queda h que tiende a 0. Nuestra idea va a ser que nosotros sabemos la derivada, podemos derivar una función, pero ¿cómo podemos encontrar por el método de la derivación? ¿Sí? Y esto hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Si va anotando, pues eso me parece perfecto, Cristian. Eso es bien importante para ver dónde sale cada detalle, ¿sí? Eso es bien importante. Porque nosotros los matemáticos tenemos que ver de dónde sale cada cosa. ¿Por qué ese teorema? ¿Sí? Porque, bueno, algunas cosas parten de axiomas, ¿verdad? Que son evidentes. Por ejemplo, las definiciones uno no las puede demostrar, ¿sí? Entonces, en este caso, luego, la derivada de f, evaluación en un punto dado x sub 0, se escribe en términos de la función f en el punto dado y un parámetro h. Ese parámetro h es x, en este caso, es x menos x sub 0. Entonces, esta es la representación gráfica. Primero tenemos lo que es la pendiente, ¿sí? Esta es la pendiente. Y esta de la recta, ¿qué? De la recta secante. ¿Qué nos dice una recta secante en una función? La recta secante es la que toca dos puntos. Eso es la recta secante.
Pero ¿qué pasa cuando h se va haciendo tan pequeño como queramos? Se viene acercando a x sub 0 y se viene acercando a la derivada de la recta tangente a esa función, ¿sí? Entonces, cada vez, ¿sí? En este caso, cada vez que nosotros tengamos esta es la recta de la secante. Cada vez que nosotros lo acercamos, h se va acercando a x sub 0, se va acercando a al punto f de x sub 0, ¿sí? Y esa es la idea de la derivada, ¿sí? Cuando h se acerca a x sub 0, es decir, cuando h se va haciendo 0, se va acercando a la pendiente. Y eso es lo que nos define, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esa es la idea gráficamente de la derivada. Pero, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Por ejemplo, podemos ver esto. ¿Qué pasa con las aproximaciones? En este ejemplo, podemos ver, considere f de x igual a e a la menos 2x y x sub 0, en este caso va a valer 2.35. Aproxime f' de x sub 0 para los valores de h. Cuando h tiende sea igual a 1, después cuando h sea igual a 0.1 y cuando h sea igual a 0.01 y cuando h sea igual a 0.01. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos. ¿Sí? Y vamos a ver que sí realmente se va aproximando. Entonces, la derivada es bien importante. Partimos de la secante y llegamos a la recta tangente. Cuando h se va haciendo a 0. Y nosotros eso ya lo hemos visto, ¿verdad? La derivada, la definición, todo eso ya lo hemos visto. Pero entonces tenemos la siguiente tabla, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Como les he mencionado, llegar a demostrar esas fórmulas que aparecen en el material de la unidad número 4, ¿sí? Veo un poco más, lo veo un poco más factible, digamos, esta unidad con respecto a los qué valores necesitamos, ¿sí? ¿Qué valores necesitamos? ¿Qué fórmulas necesitamos para también los valores que son los nodos que hemos visto anteriormente? Y lo que yo les mencioné, cuando nosotros vimos lo que son la interpolación de funciones, pues eso mismo vamos a ver acá. En vez de la función vamos a interpolar, en vez de esa función vamos a interpolar una función que esté cerca de esa función para que se vaya aproximando. Y ese va a ser un objetivo bien principal. Por ejemplo, si tenemos esta gráfica, nosotros podemos observar muchas cosas. Hay veces que tener mucho cuidado con las tablas y con los valores que nos dan en la calculadora, porque a veces, por ejemplo, los libros, obvio, utilizan programas, ¿sí? Y siempre a veces van a variar algunos valores. Eso hay que estar consciente en ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando evaluamos cuando h vale 1 y cuando h se acerca a 0.01, ¿qué estoy haciendo acá? Que h se va acercando ¿a quién? A x sub 0. ¿Y quién es x sub 0? Cuando h se acerca a x sub 0. Pero x sub 0 vale 2.35. ¿Sí? Entonces evaluamos f de x sub 0 es como que yo lo evalúo en este momento, ¿sí? F de x sub 0 es como que yo tenga f de 2.35, 35, evaluado en quién? En E. Permítame. Evaluada en E elevado a la menos 2, todo eso multiplicado, ¿sí? Todo eso multiplicado por 2 puntos. Bien, entonces,
Entonces, eso es lo que tenemos. Evaluado en f de 2.35, vamos a tener e evaluado en menos 2 multiplicado por el valor de x sub 0. En este caso va a ser 2.35. ¿Sí? 2.35. Y eso nos tiene que dar este valor. ¿Sí? Sí, pongámoslo en la calculadora para que nos vean, para que coincidan, ¿verdad? Verifiquen eso, por favor. Verifiquemos eso. ¿Cuánto nos da f de 2.35? ¿Cuánto nos da? ¿Sí? ¿Cuánto nos da? F de 2.35 es igual a E a la menos 2 a menos 2 multiplicado con 2.35. No sé si ya lo hicieron. Sí, yo lo hice en la computadora y sí, eso me dio. Correcto. Ahora se evalúan, de ahí lo demás, ¿verdad? Evaluamos por qué necesitamos acá. Necesitamos f de x sub 0. Después necesitamos de f de x sub 0 más h, pero en este caso h vale 1. Es decir, como que hagamos la función, en este caso, f de, como h vale 1, sería f de 3.35 evaluado en la función. Y vamos a obtener este otro valor. ¿Sí? Y dividido entre h, pero como h es 1, solo hacemos la diferencia, ¿verdad? Solo uno al f de x0 a 0.0090, todos en número, se le suma 1 para que dé 0.00123091. No. A esto como que evalúe x sub 0 más h. Me está diciendo que h vale 1, entonces usted va a evaluar en la función esto, f de 3.35. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le he sumado x sub 0 más h, pero h vale 1, 2.35 más 1 me va a dar 3.35 y le tiene que dar este valor. Ya, ahora sí, Alen, comprendí más la idea. Ok, ahora si nosotros restamos f de x sub 0 más h, le restamos f de x sub 0, ¿cuánto nos va a dar?
la diferencia, ¿verdad? Porque como h vale 1, solo dividimos el 0.0123091 menos 0.0909528. Y nos tiene que dar esta respuesta. Se tiene que pasar en notación científica, ¿verdad? A Sí. decimal, va. Sí, porque a mí me dio menos 7.86437 por 10 a la menos 0.3, pero de allí lo Correcto. pasan a notación científica, ¿verdad? Anotación científica, correcto. ¿Sí? Pero ahí hay que comparar los dígitos acá, si eso da. Si eso es lo que da. Vaya. Ahora el valor real. Vean que hay que ser bien importante. ¿Por qué quiero hacer estas comparaciones? ¿A cuál valor real me estoy refiriendo yo acá? A este. ¿Cuál es la derivada de f de x? ¿Se acuerdan para derivar, verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de e a la menos 2x? ¿Cuál es la derivada? ¿Quién es f' de x? ¿Sandra? ¿Cristian? ¿Cuál es la derivada? La derivada de la función, Lick, ¿Sí? no es menos 2x por e elevado a la... Ay, no sé cuál, al mismo exponente creo que queda, no sé si le resta 1. Al menos 2x creo que queda. Ajá, menos 2. ¿Solo queda menos 2 o menos 2x? Menos 2x. 2. Menos Digo, 2. Menos 2 es elevada a menos 2x. Correcto, elevada a la menos 2x, porque es como que derivemos el exponente, pero la derivada de menos 2x me queda menos 2. Si hubiéramos tenido x al cuadrado, sí sería menos 2x al cuadrado, 2x. Pero como tenemos menos 2, ahora evalúen el valor de este en la función, en la derivada, a ver cuánto nos da. Es decir, f, la derivada de 2.35, ¿sí? En la derivada, ahora no es en la función, no que es en la derivada. Tiene que darle este valor. En todos los valores va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces así se calcula el valor real, Sí, sustituyendo en los la valores, derivada. Sí, ajá, va, ok. los valores de h, ¿verdad? En la derivada. No, los valores de x sub 0, de este x sub 0. El h no tiene nada que ver en f de x sub 0 ni el valor real. Solo sería el x sub 0, ¿cuánto es? X sub 0. ¿Sí? Evaluémoslos, tiene que dar esto, menos 2, aquí me va a quedar menos 2, elevado a la menos 2, multiplicado por 2.35. Lick, Ajá, yo ya lo hice y me da 0. 0 cabales. Sí, 0 cabales, no sé qué hice mal. Algo tuvo que haber. Ok, evalué la derivada, ¿verdad? En la función. Evaluarlo acá, en la derivada. Menos 2 multiplicado por e elevado a la menos 2 por 2.35. ¿Algún error tuvo ahí, Sí, Sandra? ya lo arreglé y sí me da menos 0.018191. Correcto, aproximado, ¿verdad? Ajá. Cristian, ¿le dio eso mismo? Sí, Solo que aquí en la Sí. computadora nomás está hasta el 19, no aparecen los otros dígitos. Ok, ok. Porque, vaya, esta es la aproximación y esta es ya la derivada del valor real, ¿sí? Entonces la idea va, nosotros, cada vez que h se va acercando, este es un ejemplo para tener en cuenta qué es lo que está pasando con la definición de la derivada.
de la aproximación ya vamos a ver qué vamos a hacer, que nos va a servir la interpolación de polinomios. ¿Sí? Eso es lo que nos va a servir y es lo que estuvimos viendo en la tutoría de la tutoría 4 y la tutoría del sábado. ¿Por qué? No me gusta a mí utilizar un ejemplo sin ver un poco la demostración o demostraciones que son bien importantes. ¿Sí? Porque usted hay que ver de dónde sale aquello, ¿verdad? Entonces, vean, el error absoluto es la diferencia del valor real menos estos valores. Es decir, solo para que veamos esto, la resta de estas dos, ¿sí? El valor real menos el valor que me da la derivada, cuando h vale 1, que me tiene que dar esta respuesta, ¿sí? Recuerden que el error absoluto es la diferencia del valor real menos la definición de la derivada. Hagamos eso y nos tiene que dar 0.01000326. Está eso, la diferencia, solo la diferencia de estos dos, ¿verdad? Valor real menos este valor. Les tiene que dar 0.010326 o aproximado. Necesito que tengan un cuaderno a la mano para ir desarrollando los pasos de la demostración que vamos a hacer para la interpolación con respecto a la aproximación con respecto a la derivada. Pero nosotros estamos viendo la parte de la derivada. ¿Qué es lo que está pasando? Nos da el valor, no sé si alguien me puede, ¿ya lo hizo? O agarre los decimales que están ahí, ¿verdad? Lick Ujú. me da, pero me queda negativo. Ah, pero como es el valor absoluto, lo hace Ah, positivo. Por eso pues, dice error absoluto. pues sí, Lick. Y así se hace todo. Pero ¿cuál es la idea? Y gracias Sandra y gracias Cristian por, digamos, que ustedes estén, digamos, eh, vayamos siguiendo los pasos, eso es bien importante, ¿sí? Bien, cuando h se va acercando a x sub 0, a 2.35, vean que el error absoluto, ¿cómo va siendo? 0.00018. ¿Cómo se va aproximando en el valor real? Por medio cuando h se va acercando. Y es lo que les decía yo anteriormente acá, gráficamente, no sé, perdón. Disculpen que acá. Cuando h se va acercando a x sub 0, ¿cuánto vale x sub 0? 2.35, ¿sí? Se va acercando a la derivada evaluada en f de x sub 0. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Eso es lo que acabamos de hacer. Cuando h se va haciendo 0, es decir, se va acercando a x sub 0, mientras a medida que se va haciendo más pequeño h, se va acercando a x sub 0, entonces la pendiente va aproximándose, la secante se convierte en la tangente de este f de x sub 0, que es la derivada. Y eso es lo importante. Ahora vamos a ver el otro cosa bien importante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esto ahorita? ¿Preguntas? Ok, si no hay pregunta, pues avanzamos. Y así se hacen con los demás valores. Ahora la fórmula de 2 puntos. ¿Quiénes se acuerdan, sí? Cuando interpolamos, cuando teníamos solo 2 puntos, ¿se acuerdan cómo salía la fórmula? De los L, cómo podíamos generar el polinomio de interpolación. Y yo hice énfasis en eso, porque es bien importante que lo volvamos a ver, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Primero, consideremos el polinomio de grado 1 que interpola a f. ¿Qué es decir? ¿Qué hacíamos? Que en vez de una función, necesitamos un polinomio que esté cerca de esa función o que se aproxime a esa función. Eso significa la interpolación. Entonces, ¿qué nos dice? El método calcula la derivada del polinomio interpolante
para aproximar la derivada de f. Solo hemos visto la derivada de f y cuando se aproxima a h, pero no hemos visto el método para calcular la derivada del polinomio interpolante. Y ese va a ser nuestro objetivo. Ah, pero alguien me puede decir, pero mi licenciado, necesitamos los nodos. Sí, claro, necesitamos los puntos para, entonces, interpolando la función f, ¿sí? La función f con el polinomio de grado 1, ¿qué hacíamos? Acercar el polinomio a la función y encontrar la derivada, pero no en la función, sino que en el polinomio de grado 1. Ah, pero para eso necesitamos dos nodos. ¿Sí? Recuerden, cuando encontrábamos la recta, cuando solo teníamos dos nodos y encontrábamos el polinomio, que esa era una recta, que se acercaba a esa función que nos daba. Eso lo vimos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles van a ser los dos nodos? Bueno, vamos a partir de x sub 0 y x sub 1. La imagen, ¿quién me la va a dar? Cuando lo evaluemos en el polinomio. Y allí vamos a obtener ¿qué? ¿Sí? Vamos a obtener los valores, siempre utilizando la función, claro. Entonces necesitamos dos nodos, x igual a x sub 0 y x sub 1 igual a x sub 0, más h. Pero también necesitamos un teorema, el teorema 3.3. ¿De qué forma venía? Ya eso lo habíamos, solo lo mencioné, no lo demostramos por cuestión de tiempo. Pero ahorita se lo voy a presentar y era lo mismo que habíamos hecho. De acuerdo al teorema 3.3, el polinomio interpolante de grado n que interpola a f está dado por lo siguiente, ¿sí? Esto. Solo se los mencioné en el material. ¿Cuál era? Este era el polinomio que encontrábamos. ¿Y este era quién? El error. El error por el método de Lagrange, ¿sí? Este es el error. Pues lo vamos a utilizar ahora, ¿sí? Este era el polinomio que encontrábamos de grado 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Polinomio de grado 1. Ah, si n vale 1, entonces voy a necesitar que cuando n vale 1, 1 más 1, 2 factorial. Arriba la segunda derivada de psi de x, pero este psi de x, ¿dónde va a estar? Va a estar en el intervalo de quién? De x sub 0 y x sub 0 más h. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahí está el teorema. Es largo, pero está bonito el teorema ese. Lo que quiero yo es que veamos la idea de dónde sale todo lo que he puesto allá en el contexto de arriba. Ahora bien, para el caso de dos nodos, se obtiene el polinomio y eso se recuerdan cuando vimos la interpolación del polinomio por medio de Lagrange. Eso lo estuvimos viendo y ahora se van a recordar nuevamente porque nos va a servir para poder encontrar la fórmula. Esto. Esta parte que está acá, perdón que... Ok. Hay que hacer algo de énfasis y eso es bien importante. Les voy a explicar por qué. Esta parte que está acá es el polinomio de grado 1, ¿se acuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿Sí? Es lo mismo que está, lo único que está factorizado, no está separado. ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿se acuerdan de esto? No sé, les pregunto porque si lo único que está escrito de otra forma, ¿sí? L sub 0 multiplicado L sub por f de x sub 1 multiplicado. ¿Sí? Yo quiero que veamos de dónde sale esta parte y se la voy a explicar por qué. Veamos, solo para que vean, ¿dónde está el material? Vamos a ver. El material, parece que estaba en la unidad 4, solo para que vean, solo para que copiemos, para que ustedes puedan ver. La interpolación.
Y quiero que me copien este. Te puedo decir cuál. Si tiene el cuaderno ahí, por favor, cópienlo. Esto. Esto quiero que lo copien. Pero en vez de y sub 0 vamos a poner f de x sub 0. Y en vez de f de x, en vez de y sub 1 vamos a poner f de x sub 1. Porque aquí estamos hablando de dos nodos. No sé si lo pueden copiar, por favor. ¿Ya lo copiaron? No sé si alguien puede decir si ya lo copiaron ahí. Sí, Lick, ya lo copiamos. Ok, y ya sustituyeron en vez de y sub 0 le pusieron f de x sub 0. Y en vez de y sub 1 ya pusieron f de x sub 1. Sí, de ahí todo iba igual, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiero que hagamos. Para que vean de dónde sale. Si tenemos el polinomio de grado 1 de x, dícteme por favor. Aquí está x menos x sub, ¿sí? X menos X sub Sub 1, 1 multiplicado por f. F de X sub 0, dijo. F de x sub 0, correcto. Más o menos acá. Más Más acá. X menos X sub 0. X menos x sub 0. ¿Sí? Multiplicado por F de X1. Correcto. ¿Sí? Ah, pero dividido acá. Acá este estaba dividido por ¿cuánto? X0 X0 menos X1. menos X1. ¿Sí? Y acá, al revés, ¿verdad? X1 menos X0. Correcto. ¿Sí? ¿Sí? Para que vean de dónde sale esto. ¿Sí? A este es X1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo saco factor común de menos acá? Este me queda igual. ¿Sí? Este me queda igual. X menos X1. ¿Sí? De f de x sub 0, ¿sí? Dividido entre x sub 0 menos 1. X sub 0 menos x sub 1, ¿sí? Pero acá, ¿qué hago? Si yo saco el menos, acá me va a quedar menos, ¿sí? Y me va a quedar x menos x sub 0, ¿sí? Multiplicado por f de x, ¿qué? De x sub 1, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre x sub 0 menos x sub 1, ¿sí? O puedo sacar también este factor del menos también y poderlo hacer de esta forma. Veamos cómo lo tiene en la presentación. Lo tiene, acá lo tiene, x menos f de x sub 1, ¿sí? Ah, pues lo tiene igual, como ahí cualquiera de los dos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? Sacamos factor común y como tiene el mismo denominador, solo se suman ¿quién? Los denominadores. Pero solo se suman los numeradores, perdón, ¿sí? X sub 0 menos X sub 1 y acá abajo me queda lo mismo. X menos X sub 1. ¿Se acuerdan de esa de interpolación, verdad? La fórmula, eso es bien importante.
hice mucho énfasis en eso, ¿sí? Para que vean de dónde sale el polinomio de grado, ese polinomio de x sub 0, ¿sí? Polinomio p sub 1, ¿sí? Lo único que ahí le han sacado a esto. Este es el polinomio p sub 1 porque estamos de nodo 2, ¿sí? Esta parte que está acá, lo que yo les acabo de describir, es lo que está acá, ¿sí? Esto, ¿sí? Este es, en este caso, es mi P, ¿qué? ¿Mi P quién es este? ¿Quién es este? Ese dijimos que era el polinomio de grado 1. De grado 1, P sub 1, correcto. Ese es. Vean de dónde sale los primeros pasos. Por eso lo que me gusta a mí, de dónde sale tal cosa. ¿Sí? Ah, ¿y este por qué? Cuando n vale 1 del polinomio 1, 1 más 1, 2, 2 factorial. Cuando n vale 1, la segunda derivada de psi de x. Y como solo tenemos dos nodos, solo tenemos dos factores acá. ¿Sí? En eso estamos bien. Ahora voy a continuar. Ahora que ya tenemos eso, vamos a sustituir, al sustituir x sub 1 igual a x sub 0 más h y suponiendo que f es derivable dos veces. ¿Por qué? Porque estamos calculando que la derivada de 2, ahí dice n más 1, cuando n vale 1 nos daba 2. Entonces vamos a calcular ¿quién? Dos veces la derivada de esa función en ese intervalo a, b. Que contiene a x sub 0 y a x sub 1. Podemos simplificar la ecuación anterior como sigue. ¿Qué es lo que pasó? Sustituí el valor de x sub 1, ¿sí? En la función que nos daba. ¿Sí? Comparemos, ya vamos a ver. Es decir, en vez de, en este caso, en vez de x sub 1, yo puse ¿quién? El valor que me dan x sub 0 más h, ¿sí? Y acá sustituyo también este, x sub 0 más h, pero como es negativo, los dos me van a quedar negativos. En vez de este voy a poner x sub 0 más h, ¿sí? X sub 0 más h. Y eso es lo que está en la otra que sigue, en la otra ecuación. Veamos, ¿sí? Aquí tenía x sub 1, ¿se acuerdan? Y acá teníamos menos x, como teníamos menos x sub 1 acá, nos puede quedar negativo, menos x sub 0 menos h. Y abajo también teníamos x menos x sub 1, entonces me quedaría menos x sub 0 menos h. He sustituido en vez de x sub 1 lo que vale en este caso x sub 0 más h. Y acá también porque tenemos x menos x sub 1, ¿sí? Porque todo esto vale x sub 1, sacándole el signo, ¿verdad? ¿Estamos bien en eso? ¿Dudas? ¿Dudas, Cristian? Sandra, no sé. ¿No hay dudas? Yo creo que no, Lee. Ok, ya van a ver el sentido. Eso está un poco tedioso, pero ya van a ver que es bien interesante. El último paso. Ok, ahora vamos a calcular f' de x, que en este caso, con base a la expresión anterior. Esto yo no lo voy a derivar. ¿Y esto por qué, licenciado? Porque es un valor evaluado, es una constante. ¿Y este por qué no lo va a evaluar, licenciado? Esta es otra constante. Evaluado la función en un valor es una constante. Y la constante en la derivada, ¿qué hacemos? Lo factorizamos, lo sacamos. ¿Sí?
Ah, entonces, ¿cuál va a derivar con respecto a X? Ah, esto. ¿Sí? La derivada de esto, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar la derivada de esto? Ok, ¿o qué voy a obtener de la derivada de todo esto? Voy a borrar eso. Va, díganme alguien de ustedes, ¿cuál es la derivada que voy a obtener de esto al derivar esto? F de X sub 0 más H es una constante, no la voy a derivar. Abajo tengo una constante, tampoco. Ahora les pregunto, ¿cuál es la derivada de estos dos que estoy encerrando en rectángulo? Sandra, ¿cuál es la derivada de la primera? ¿Cómo me caería la primera derivada en esta parte del rectángulo? F de X0. ¿Más? Más la H. Más la H. Porque recuerden, si yo tenemos una función, por ejemplo, si yo les digo una función acá, tengo esta función, por ejemplo, x menos 2, ¿sí? Multiplicado por una constante 6, ¿sí? ¿Cuál es la derivada? Veamos qué nos da. ¿Cuál es la derivada? ¿Sí? Yo puedo multiplicar, puedo decir x por 6, puedo multiplicar primero 2 por 6 menos 2 por 6, esto me da 12. ¿Y la derivada de 6x qué me da? La derivada de 6x me da 6. 6. Ajá, aquí acá era la derivada, ¿verdad? Yo antes lo hice, pero quiero que se entienda la idea. Y la derivada de una constante, nosotros sabemos que es 0. ¿Quién sobrevivió? Lo que estaba multiplicando la constante. ¿Y qué es lo que estaba multiplicando con una constante? F de x más f de x sub 0 más h. ¿Y acá quién me va a quedar? En este otro rectángulo, ¿qué me va a quedar? Menos ¿Menos qué? F de X0. Correcto, excelente, exacto. ¿Sí? Y abajo, como es una constante, no pasa nada. ¿Sí? Esos dos se me eliminan. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es? Hoy viene la derivada de todo esto. La derivada de todo esto. Es un poquito más, tiene que ver con el producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto? Derivar. Si yo tengo, este es como una función, lo que está, ¿sí? ¿Sí? Al derivar esto voy a utilizar la regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? ¿Sí? La derivada de f va a ser f de 3 por si de x multiplicado por la derivada de si de x multiplicado por lo de adentro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos x? Si yo quería la derivada de esto, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? La derivada iba a ser igual a 2 multiplicado por x menos 2, ¿sí? Elevado a la 1 multiplicado por lo que está adentro. Ah, pero la derivada, como es x menos 2, la derivada es 1. Esa es la regla de la cadena. ¿Sí? La función externa es f, la segunda derivada, en este caso la segunda derivada, f de 2. F elevado a la 2, perdón. Multiplicado por si de x, pero si de x no sabemos quién es, solo sabemos que está en el intervalo de x sub 0 y x sub 1. Pero se representa, en este caso, por si prima. O sea, es decir, la primera derivada multiplicado por todo esto. Luego se pone como constante y se saca la derivada de esto. Luego se pone estos dos de constante y se saca la derivada de esto. ¿Se acuerdan la derivada del producto? Pues acá se utiliza la derivada del producto. ¿Sí? Y ya vamos a ver lo que sale, ya van a ver cómo. ¿Sí? Aquí hay que ocupar la regla de la cadena, todo lo que ya sabemos. ¿Sí? ¿Sí? Y ya van a ver por qué.
veamos qué nos queda. ¿Sí? Lo que nos dijo Cristian, esto. F de X sub 0 más H entre H menos F de X sub 0 sobre H. Esta parte es la que más me interesa. ¿A qué se parece esto? ¿O podemos sacar el factor común? Saquemos el factor común, no, perdón, sumamos la resta de fracciones. ¿Sí? Como tienen el mismo denominador, ¿qué hacemos? ¿Sí? Dividido entre H. Como tiene el mismo denominador, sumo las fracciones y me queda esto. ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece eso, Cristian? A la definición que vimos al principio, que era la definición de la... Sandra, ¿a qué se parece eso? Está en rojo abajo. A la ecuación que vimos de un principio. La definición de la... Derivación. De la derivada, correcto. Excelente. Y lo hemos hecho por la interpolación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta es la derivada de la definición, cuando yo evalúo la derivada por medio del polinomio, esto va a ser la diferencia, esto va a ser el error, esto que está acá. Porque falta que derivemos esto, pero esto se hace se utiliza la derivada de la regla de la cadena con la derivada del producto. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué resulta para que ustedes vayan viendo. Ya vamos a llegar a la parte, cuando vean, cuando lleguemos a la parte de la fórmula, ustedes van a decir, ah, de eso se trataba. Ya estamos en la parte tediosa, ¿sí? Entonces, pero quiero que se entienda. No, puedo utilizar un ejemplo y utilizar la fórmula, pero yo necesito, ustedes son matemáticos y tienen que verificar. Yo siempre he dicho que también verificando los teoremas que ya están desarrollados son bien importantes estudiarlo. ¿Qué hizo acá? ¿Qué este paso? ¿Por qué hizo esto? Esto otro. Sí, utilizar la fórmula ustedes se ve fácil, por ejemplo, utilizar el teorema de Pitágoras, pero ver la demostración ya uno le da más sentido a lo que es el resultado. Entonces, yo creo que hasta ahorita todo estamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita, no sé si hay alguna duda. Todos estamos bien hasta donde hemos llegado. Todo lo que hemos utilizado se lo he explicado de dónde ha salido. Solo lo único que falta es la derivada de esto de que está acá. Y es, ya les dije, la regla de la derivada, la regla de la cadena con la derivada del producto. Y esto es lo que vamos a obtener. Esto que está acá es lo mismo que está acá, esta parte del polinomio. ¿Sí? Pero acá el 2 sale constante. ¿Ven? Y utilizan la regla de la cadena. La derivada de la función, como estaba de grado 2, teníamos la segunda derivada de la función. Al derivarla otra vez, me va a quedar la derivada 3. Por el argumento que está dentro. Pero por la derivada de lo que está dentro, que es psi de x, me queda psi prima de x prima, que es la derivada de lo de adentro, por la regla de la cadena. Multiplicado por la regla del producto, uno se deriva, el otro se mantiene constante, es decir, no lo derivo. Más, ahora este se mantiene constante y voy a derivar esto. ¿Cuál me da la derivada de esto? 1. Entonces solo me sobrevive esto. Entonces solo esto voy a colocar. Más la derivada de todo esto, ¿cuánto me va a dar? Esto que está acá. 1. Entonces, ¿quién me sobrevive? Solo esto. Y es lo que me queda acá. No sé si me di a entender. Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Me di a entender o lo vuelvo a explicar? O lo hago aparte despacito para que ustedes vean. No sé si se entendió. Díganme, no sé.
Dígame algo, no sé. Es la parte ya un poco más, estamos llegando cerca. Sandra, no sé si se entendió esa parte. Sandra, no sé si me escuchan o Cristian. ¿Se entendió esta parte de la derivada de todo esto? No sé si me escuchan. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No sé si me da a entender en esa parte. Sandra. Es que está algo confuso, por ese E todo enrollado que tiene. Sí, es el sí. Sí, pero es la derivada nada más. Por ejemplo, es como que yo tenga esto. La derivada aplicando la fórmula, ¿verdad? Exactamente. Ok, en esto. Se lo vamos a hacer por paso para que vean que es bien interesante. Para que vean de dónde sale todo eso. Lo voy a copiar para ver si me acuerdo. Teníamos esto. La segunda derivada de sí. Esa sí es una función que depende de x. ¿Sí? Es una E algo así. De x. ¿Sí? Sobre 2 factorial. ¿Sí? 2 factorial sabemos que es 2. Multiplicado por x menos quién. ¿Qué es lo que teníamos allá? X sub 0. ¿Sí? Y como estoy sacando la derivada con respecto a x, acá teníamos x menos x sub 0 menos h. ¿Sí? Entonces, acá voy a utilizar la regla de la derivada. ¿Cuál me va a quedar? Cuando yo derive este, por decirlo así, la derivada con respecto a x, ¿sí? ¿De quién? De este. Vamos a hacer esto. Primero derivo esto, estas dos se mantienen constantes por la derivada del producto. ¿Sí? Esto, 2. Vamos a ver qué sale. La regla de la cadena. ¿Sí? Sí, la regla de la cadena dice que primero se deriva lo que está en el exterior. ¿Quién está en el exterior? F de 2, que es la segunda derivada. Entonces, al derivarlo me va a quedar la tercera derivada de F. Es decir, que me va a quedar 3. ¿Sí? Evaluada en sí, que es otra función que depende de x. ¿Sí? Por la derivada de lo de adentro. Entonces la derivada me va a quedar la derivada de lo de adentro. Como es una función, lo vamos a dejar representado acá. Que este significa la primera derivada. Allá tiene prima, pero es un 1. Lo podemos poner como 1 también, que significa la primera derivada. Multiplicado por todo esto. Le vamos a poner asterisco. ¿Sí? Vamos acá a poner asterisco. ¿Sí? Ahora, ahora derivo estos dos, que este es más fácil, ¿sí? La derivada de una función lineal, x menos 5 me va a dar 1. 1 multiplicado por estos dos. Después sigue más la derivada de esto, que la derivada de x1, lo demás es constante 0, entonces solo queda 1, entonces eso me sobreviven estos dos. Y eso es lo que está acá. Eso es lo que está acá, pero no puedo borrar. Esto que está acá, ¿sí? Esta parte que está acá. El 1 medio lo saqué de factor común. Y por eso salen 3 sumandos. ¿Sí? Eso es todo. La derivada del producto dice una se mantiene constante y la otra se deriva. Aquí tenemos 3. Bien, vamos a avanzar. Ahora sustituimos x igual a x sub 0. Es decir, ¿a dónde están los x en vez de x sub 0? En vez de x voy a poner x sub 0.
Es decir, donde está x sub 0, donde está x, yo lo voy a sustituir x sub 0. Y esto es lo que voy a obtener. Pero ¿de dónde salió esa ecuación 4.2, licenciado? Ah, como sustituí en vez de x, yo puse x sub 0. Vamos a ver quiénes se cancelan anteriormente, ¿sí? Veamos. Vamos a ver quiénes son los que se cancelan. Aquí no hay problema, no depende nada de x. Acá, sí. Cuando este x vale x sub 0, lo vamos a sustituir. ¿Qué se me hace eso? Todo ese factor, todo ese término, ¿cómo se me hace? Es todo este término. ¿Cómo se me hace? Porque si yo sustituyo en vez de x, pongo x sub 0 menos x sub 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces todo esto me da 0. Cuando yo sustituyo acá, en vez de x, voy a sustituir x sub 0, me va a quedar x sub 0 menos x sub 0, eso me da 0. Entonces todo esto me va a dar 0. Cuando acá sustituya, en vez de x, yo voy a colocar x sub 0. ¿Sí? Todo esto se me va a hacer 0. ¿Quién va a sobrevivir? El menos h multiplicado por la segunda derivada de psi de x. ¿Multiplicado por quién? Por un medio. Es decir, que al final solo este factor se me sobrevivió. Dividido entre 2. Ah, pero por este signo menos me queda menos h por la segunda derivada de psi de x dividido entre 2. Y eso es lo que tenemos. Este es el resultado que me dio. Una cosa una cosa extensa me dio ese pequeño, solo me dio un término bien reducido. Y acá viene lo interesante. Como yo les mencionaba esto, ¿quién es esto? Dividido entre h, la definición de la derivada f de x por medio de la interpolación, ¿sí? Más h, ¿sí? Menos f de x sub 0 menos lo que está en rojo, menos h dividido entre 2 es lo que sobrevivió, ¿sí? ¿Sí? Y acá tenemos psi de x. Y eso es todo. Y esta es la definición de la derivada. ¿Qué quiere decir? Con la interpolación lo que está afectando es esto. Este es el error absoluto. Vean que el término cómo se ha reducido. ¿Sí? Voy a borrar esto y veamos. La fórmula 4.2 es semejante a la fórmula del 4.1b, excepto por la estimación. Es decir, la estimación, la fórmula de definición de la derivada, excepto por esto, por la estimación del error. Esta es la única pequeña diferencia. Y ese es el error, es el pequeño error que existe. Y el cálculo del límite. La fórmula de 2 puntos se puede utilizar para aproximar la derivada de f de x sub 0. Con valores que sean pequeños. Lo que hicimos ¿a dónde? En la tabla. ¿Sí? Solo hicimos cuando h valía 1, pero faltaba cuando h valía 0.1, cuando h valía 0.01, cuando h valía 0.0001. Y dice lo siguiente. El método cuenta con una estimación del error absoluto dada por esto, lo que yo les mencionaba, donde psi de x está entre x sub 0 y x más h. ¿Qué quiere decir eso? Que está a la derecha de x sub 0. Entonces, recuerde que el valor de h que escojamos influirá en la exactitud de la aproximación. ¿Se acuerdan en la tabla? Dependiendo cuando h vale 1, cuando h vale 0.1, cuando h vale 0.1, entonces se va a ir siendo más pequeño. Cuanto más pequeño sea, será mejor ¿quién? La aproximación. Por eso les hice mención, en la tabla anterior. ¿Sí? Y acá veamos el siguiente ejemplo, rapidito, ¿sí?
De acuerdo con la teoría, para estimar el error es necesario calcular la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada de f de x? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando teníamos f de x? Cuando teníamos f de x es igual al logaritmo natural. ¿Cuál era la derivada del logaritmo natural de x? ¿Sí? ¿Qué decía? La derivada, ¿qué me daba? La derivada de f de x, ¿qué me daba? Es la derivada de u, que es lo que está dentro del argumento, sobre u. Es decir, 1 sobre x. Ah, multiplicado por 3, entonces me queda 3 sobre x. Ah, pero yo necesito sacar la segunda derivada también. Saquemos la segunda derivada acá de x y acá me queda. Ojo, acá aquí está el 3, ¿verdad? Entonces, la derivada del cociente, ¿qué nos daba? La derivada del numerador por x, el denominador es 0, menos la derivada del denominador, que era 1 multiplicado por 3. Entonces me quedaba menos 3 sobre el denominador elevado al cuadrado, pero el denominador elevado al cuadrado, que el denominador es x, y x elevado al cuadrado, esto me queda x al cuadrado. De acá resulta lo que es la segunda derivada. Hay que ver la función, ¿verdad? Derivarlo, ¿por qué? ¿Qué me va a dar a la segunda derivada? Porque necesito calcular el error. Calcule el error para valores de h. ¿Cuánto va a valer h? 10. Después va a valer 1. Después va a valer 0.1. Después 0.01. Cuando se utilice la fórmula de 2 puntos para aproximar la derivada en x. Entonces, la segunda derivada es creciente en el intervalo esto, ¿sí? Si ustedes ven que al graficar esta función, cuando x sub 0 desde 1.9 va creciendo la función de la segunda derivada. Entonces, para h mayor que 0, porque estamos a la izquierda de x sub 0. Entonces, el error estimado, ¿quién va a ser? E sub x, acá está, es digamos una representación de lo que encontramos. Le vamos a llamar E sub x. Debe evaluarse en x sub 0 más h. Primero cuando h vale 10 y x sub 0 vale 1.9. Hacemos el cálculo. Pero ¿y dónde sale el 10? Ah, cuando teníamos la fórmula esta, ¿sí? Tenemos h sobre 2. Ah, pero h ¿cuánto vale? 10. Aquí está el valor de 10. Menos 3 es la parte del numerador de la segunda derivada. Sobre x al cuadrado, ¿sí? Pero en nuestro caso, x va a ser x más h. Pero ¿cuánto vale x sub 0? 1.9. ¿Cuánto vale h? 10. Por eso se debe evaluar en x sub 0 más h. Entonces se evalúa esto. Y esto me da como resultado ¿cuál? Este es el error para cuando h vale 10. No es muy aproximado, ¿verdad? 0.10 tiene que dar un 0.00 para que sea una aproximación. Ah, pero como hemos evaluado solo cuando h vale 10, ¿qué pasa cuando h valúe en 1? Cuando en h evaluemos 0.1, cuando h valga 0.01. Entonces vamos a ir aproximando con la fórmula de 2 puntos. Ahora ya entienden de dónde sale la fórmula de 2 puntos. Es decir, no solo utilizarla, sino que saber de dónde sale. ¿Sí? Y ahora veamos la tabla de todo esto. Y ahí tenemos la tabla. Primero, ¿quién se evalúa? F de x sub 0. Ah, ¿cuánto vale x sub 0? ¿Sí? ¿X sub 0 cuánto vale? ¿Cuánto vale x sub 0? ¿Cuánto vale x sub 0 en el ejemplo? Aparecía cuánto valía. ¿Cuánto vale? Va, lo voy a dar para atrás. ¿Cuánto vale x sub 0 según el ejemplo? 1.9. 1.9. Y el error estimado para h igual a 10 en este caso es menos 0.109525. Y ese es el primer valor que aparece acá. El error estimado. Esa es la única pequeña error
para compararlo haciéndolo por el método de la aproximación, de la aproximación del polinomio de interpolación. ¿Sí? Cuando evaluamos este f de x sub 0, que vale 1.9, como nos dijo Cristian, ¿sí? Entonces, f de x sub 0 es como que yo evalúe 3 por el logaritmo natural de ¿quién? De 1.9. ¿Cuánto nos da eso? Obtenemos este resultado, por favor, que estoy evaluando f de x, f de 1.9. Que esto es igual a 3 por logaritmo natural de 1.9. Nos tiene que dar esta respuesta. Verifíquenla, por favor, si no una aproximación. Recuerden que a veces el libro utiliza, digamos, ya algoritmos. 1.92, 55, 61, 65, 9 me da en la calculadora. 65.9, algo así, ¿verdad? Correcto, cambia, algunas cosas cambian, ¿sí? Ahora, cuando evaluemos en la función, este valor es como que yo le esté sumando ¿quién? Es decir, cuando yo esté sumando es x sub 0 más h. X sub 0 más h es como que yo tenga 1.9. ¿Cuánto vale h en el primer valor? 10. Y si vale 10, entonces ¿cómo me queda esto? 11. ¿Cuánto? 11.9. Evaluamos ahora f de 11.9 en la función. Entonces me va a quedar 3 por el logaritmo natural de ¿quién? De 11.9. Hagámoslo en la calculadora. Pero este es un ejemplo. Pero me dice alguien, ¿pero de dónde salió este error estimado? Es lo que sacamos de la demostración. Interesante. ¿Cuánto nos da? Evaluemos 3 por logaritmo natural de 11.9, nos tiene que dar esto. ¿Cuánto nos da, Cristian o Sandra? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 3 logaritmos natural de 11.9? ¿Cuánto nos da? Nos tiene que dar esto que está en rojo, ¿verdad? 7.4296, 152. Sí, ya lo hice. Eso da, ¿verdad? Ahora se resta este menos este dividido entre h, que h vale 10. Nos tiene que dar esto, ¿sí? Y el error ya lo hicimos, ¿sí? El valor estimado más el error estimado es sumar estas dos. Al sumar este con este nos va a dar esto. Y el valor real es la derivada que obtuvimos, ¿sí? ¿Cuál es la derivada? F' de x que nos dio el primero, ¿sí? 3 entre ¿quién? Entre, ¿sí? Entre x, ¿sí? ¿Cuánto nos da 3 entre 10? Perdón, 3 entre 10, digo yo. Sí, disculpen. 3 entre x evaluado al valor real sería en x sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0? 3 entre 1.9. ¿Sí? 1.57, 89. 0 punto, ajá, correcto. Lo que pasa es que como está multiplicado, porque lo que hacen es como el 0 lo tiene que estar, digamos, antes del punto tiene que estar un número y como me da 0.1578, el punto se mueve sobre el 1.
¿sí? Pero es el valor real, ¿sí? Y este es la estimación. ¿Cómo podemos encontrar este? ¿Cómo podemos encontrar este? Esta es la derivada evaluado, es el mismo valor en todo. Este es el mismo valor en x sub 0. Este no se mueve, este sí se mueve porque depende de h. Este también porque depende de h. Este también porque depende de h. ¿Y cómo es la segunda derivada que teníamos? Veamos este. El error estimado. ¿Cómo nos quedaría? Veamos. Voy a borrar todo. Teníamos menos h sobre 2, ¿sí? Por la segunda que la segunda derivada de sí, ¿sí? Ah, pero en este caso vamos a evaluar quién. H, ¿cuánto vale H? Bueno, H vale 1, tenemos menos 1 sobre 2. Multiplicado por quién? Por la segunda derivada de si de X, pero si de X es la suma de quién. Multiplicado por menos 3 dividido entre quién. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Sería 1.9 más 1, que sería h, sería 2.9. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Estoy utilizando la fórmula. Esto me tiene que dar como resultado este valor, el segundo. Que daba negativo, no, sí va. Permítame. Cuando solo tomamos la parte positiva. ¿Sí? Sí, como es el valor estimado, solo tomamos esa parte. ¿Sí? Entonces acá voy a borrar el menos acá. Ahora sí, quiero que encuentren esto y tiene que coincidir con lo que está de rojo. Recuerden que ese solamente es un error. ¿Sí? Veamos cuánto nos da. Correcto, nos da menos 0.178359. ¿Sí? Y así es como se resuelve. Entonces, si tiene alguna duda con respecto a esta tabla, ¿sí? Y para el estimado, menos 0.178359 se le resta 1.26. ¿En cuál valor estimado? En esto. Ajá. En donde Este es dice el valor valores. estimado. Acá, Ujú, este. Solo suma sí. estos dos. Por ejemplo, Ah, sume este valor, ajá. súmele estos dos sume y le tiene que dar esto. Ah, suma se hace en eso. Pero aquí dice valor estimado más el error estimado. Ajá. Pero una suma que está entre valores absolutos, pa. No, lo que está Ahí ahí, no. ahí no, ahí lo que está ahí. Ah, Sumarlo como vaya. está. Ujú. Súmelo como está y le va a dar eso. Hágalo. Pero ojo, estamos viendo la fórmula de dos nodos nada más. Imagínense la fórmula de los tres nodos. Y ahí donde Más aparecen larga, va a los ser L más, sub, correcto, los más L sub costoso. 0, correcto, los L sub 0, los L sub 1 y los L sub 2, porque vamos a tener tres. Pero ya que tenemos esta idea, nos va a servir el otro, ¿sí? Para ir, digamos, resumiendo. Nos vamos a reunir otro día para ver la regla de Simpson y la regla de trapecio, que es bonito ese tema también, pero como les digo, no quiero ir un poquito a la carrera, ¿sí? O sea que ya los podemos reunir,
Bueno, yo les voy a avisar entonces. Entonces, es bien interesante el error. Y vean cómo, vean acá cómo que entre más se acerca el error, cómo va siendo más pequeño. ¿Sí? Acá después se puede ver como el valor absoluto. ¿Sí? Pero vean cómo se va haciendo tan pequeño la diferencia. Bien, no sé si vamos a continuar. Ahorita vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta. Voy a borrar todos. Fórmula de 3 puntos. O sea, que ya vimos la fórmula de los 2 puntos. La fórmula de los puntos ya sabemos cuál es, ¿verdad? Esta. Esta es la fórmula de los 3 puntos. Donde el error es este. ¿Sí? Y lo vimos y lo demostramos, ¿verdad? Vimos cada paso. Pero ahora vamos a ver esta parte. Ya sabemos cómo es la fórmula de los 2 nodos. Hoy vamos a ver de los 3 nodos y vamos a utilizar la interpolación también. Y eso hicimos énfasis en eso. Pero por cuestión de tiempo voy a ir un poquito rápido. Solamente digamos, pero es la misma idea. Lo único que es más extenso todavía. En este caso tenemos los nodos respectivos. No vamos a tener 2 nodos. Ahora vamos a tener ¿cuántos nodos? 3. Porque estamos en la fórmula de 3 puntos. De acuerdo con el polinomio de Lagrange de grado 2, lo que estuvimos viendo, obtuvimos la derivada en la cual se expresa de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Sí? Que lo vimos generalizado. ¿Sí? Este es f de x sub 0, este multiplicado por, cuando k vale 0, x sub 0 por L sub 0. Cuando k vale 1, x sub 1 por L sub 1. ¿Y se acuerdan cómo encontrábamos los L sub 0 y los L sub 1 y los L sub 2 para un ejemplo? Y este va a ser la tercera derivada, ¿sí? Como tenemos la tercera derivada, porque ahora tenemos 3 nodos, ¿sí? Pero en nuestro caso solo vamos a ver rapidito, solo para que ustedes vean cómo sale rapidito. Vean. Recordemos que, ¿se acuerdan de esto? Cuando teníamos 3 nodos de la interpolación, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Cristian, Sandra, ¿se acuerdan de esto? Les pregunto, ¿se acuerdan de esto? ¿Interpolación? Sí, ¿verdad? Esta era la fórmula para el L sub 0. ¿Sí? No sé si me escuchan. ¿Se acuerdan de esto? Ahora lo que hacemos es, vamos a derivar los L sub 0. Pero acá, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esta parte del numerador? Multiplicando esto, ¿verdad? Si multiplicamos esto, producto de factores, si desarrollamos esto, nos va a quedar como. Si yo multiplico esto, x menos x sub 1, voy a obtener x sub 0. X menos x sub 0 es acá, x menos x sub 0. Acá menos x sub 0. No, perdón, menos x sub 2, porque no aparece porque estoy resolviendo el x sub 0. ¿Esto cómo me va a quedar? X por x, x al cuadrado. ¿Sí? X por menos x sub 2 y x menos x sub 1 por x me va a quedar menos, entre paréntesis, ¿quién? X sub 1, ¿sí? O lo vamos a hacer separado, ¿sí? Para que no nos confundamos. Lo vamos a hacer separado, después vamos a sacar factor común, no lo vamos a hacer de un solo. Entonces me queda este x menos 2, entonces me queda x sub 2 multiplicado por x. ¿Sí? Ahora, menos x sub 1 multiplicado por x me queda menos x sub 1 multiplicado por x. Menos por menos me da más y aquí me queda multiplicado por x sub 1. No me queda aquí, no me queda espacio acá, perdón. ¿Sí? X sub 2.
Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí? Menos, puedo sacar factor común acá, que significa x sub 1, menos, por como los dos tienen signo negativo al sacarlo, entonces los dos me quedan positivo. Entonces me va a quedar x sub 2 multiplicado por x y el otro se mantiene, más x sub 1 de los tres términos, en este caso como factores. Y esto es lo que está aquí arriba. La pregunta es acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a derivar los L sub, acá está, derivar, la segunda derivada lo que necesitamos es derivar los L sub 0. Para derivar esto, ¿cómo me quedaría la derivada de x al cuadrado? 2x. La derivada de menos x más x2 por x, me queda menos x más 1 por x más 2. Más la derivada de una constante, que eso es 0. También, de la misma forma, podemos calcular L sub 1. De la misma forma, podemos calcular, voy a borrar acá, L sub 2. ¿Y ahora qué voy a hacer con cada uno de ellos? Pues derivarlo, por acá me dice la derivada L', ¿sí? Para cada x sub 0, x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Y veamos qué es lo que pasa. Ahora calculamos las respectivas derivadas con respecto a x y obtenemos lo siguiente, ¿sí? La derivada de x al cuadrado me queda 2x. Por la derivada de, teníamos esto de factor multiplicado por x, entonces nos queda solamente esto, lo que está dentro del paréntesis. Derivamos, la siguiente la derivamos también. La siguiente la volvemos a derivar. Y ahora lo evaluamos. Ahora sustituimos, evaluamos, en vez de x, pongo los x sub k. Al sustituir en la expresión 4,3 obtenemos el anterior. Esto. Y en vez de x yo lo he representado por x sub k. ¿Por qué? Porque necesitamos para cada x sub 0, para cada x sub 1, para cada x sub 2, ¿sí? Más el E sub k, que eso va a depender de quién. Esto va a depender de los E sub k, en esta representación de los E sub 1, E sub 2, E sub 0, E sub 1 y E sub 2, ¿sí? No es más que derivar. Los L sub 0 lo vimos, la interpolación de Lagrange. Y solo hemos derivado y lo hemos sustituido, ¿sí? Pero los E sub k son cada uno de cada uno de estos, de la 4,3, de esto, los E sub k, ¿sí? Y vamos a ver rapidito, ¿sí? Al sustituirlo, dice acá, donde es su k con k igual a 0, 1, 2, es el error para cada sumando. Para cada sumando, lo que yo les estaba diciendo. Ya que si su k se escoge dependiendo de cada intervalo formado por una pareja de nodos. Recuerden que están entrelazados los nodos, ¿verdad? Entonces, si tomamos los tres nodos igualmente espaciados como x sub 0 igual a x sub 1, ya van a ver lo que sale, la idea más que todo, ¿sí? Entonces tenemos lo x sub 0 igual a x sub 0, x sub 1 igual a x sub 1, x sub 0 más h, y x sub 2 va a ser igual a x sub 0 más 2h, con h igual a la diferencia de ellos dos. ¿De dónde salió este h? Bueno, despejando acá de la x sub 2. Se generan los tres casos posibles en la sustitución de x sub k en alguno de los nodos. ¿Sí? Ahora que ya tenemos la fórmula anterior, esta que yo les he mencionado, esta que está acá, esta que está acá, ahora lo vamos a evaluar en x sub 0, en x sub 1 y en x sub 2. Desarrollando el primer caso, los otros dos nodos se determinan de forma análoga. Entonces solo vamos a evaluar cuando tenemos este, x sub 0 igual a x sub 0. ¿Sí? Veamos que lo tenemos. Cuando x sub k es igual a x sub 0, lo vamos a sustituir. Entonces la derivada nos va a quedar, en vez de x sub k, yo voy a poner x sub 0. Solo he sustituido. ¿Sí?
como estoy en X sub 0, solo lo he desarrollado para cada sumando. Y esta es la parte como que más difícil, y no en el sentido de que sea extenso, sino que solo es más que todo producto, ¿sí? Solo lo he sustituido de la fórmula que tenemos acá, ¿sí? En vez de X sub K, yo le he puesto X sub 0, ¿sí? Nada más, solo eso. De ahí solo lo he sustituido, ¿sí? Es decir, que en vez de X, donde aparece X sub K, yo le he puesto X sub 0, X sub 0, E sub 0 porque K vale 0, acá. Entonces, tenemos esto, solo lo he sustituido. Y también, ¿sí? ¿Qué más? He sustituido también, en este caso, ¿qué más hemos sustituido? Vean que hemos sustituido también en X1 y en X2 que hemos puesto. En X1 es X sub 0 más H, porque necesito evaluarlo también en términos de X sub 0. Y X sub 2, ¿quién es? X sub 0 más H, lo he sustituido también. También en el denominador lo he sustituido. Para f de x más h hago lo mismo. Para f de x más 2h hago lo mismo. Todo lo pongo en términos de x sub 0 y h. Entonces, evaluamos. Y al final de todo esto que yo tengo acá, no quiero, digamos, ser muy tedioso con esto. De todo esto que tengo acá, puedo simplificar. Y es esto que me da. Al simplificar todo eso, lo pueden comprobar y les va a dar esto. Y de acá van a despejar h y nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Pero este sub 0 es esto, ¿sí? Es esto. Porque dice para cada sumando. Entonces ahí solo, y ahí donde terminamos. ¿Cuál es la fórmula A que le hemos denotado? Pues esta fórmula. Esto solamente es para x sub k igual a x sub 0. De ahí donde sale esa fórmula. Y esta es la que utilizan para poder aproximar cuando se tienen 3 nodos o la fórmula de 3 nodos. ¿Sí? Esa es la idea. Siempre la idea de el polinomio que se va a interpolar a la función. Y eso es todo. De ahí, de todo ese procedimiento que yo le he explicado, sale la fórmula. ¿Sí? Si ustedes ven el material y comienzan a desarrollar todo esto, van a llegar a esta fórmula A. Pero, licenciado, pero solo ha tomado X sub K. Exacto. X sub K igual a X sub 0. Pero falta X sub K igual a X sub 0 más H. Pero, licenciado, falta X sub K igual a X sub 0 más 2H. Entonces, todo esto que les he hablado es para llegar a esta fórmula A, pero en X sub 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué se hace cuando evaluamos en X sub K igual a X sub 1? Pues nos va a dar esta otra fórmula. Y se hace de la misma forma análogamente. De ahí solo se cambia y nos da la fórmula, en vez de, hacemos el cambio de variable, en vez de x sub 0 más h, lo sustituimos por x sub 0 y nos da la fórmula para el segundo nodo, para el segundo punto. Y se hace de la forma análoga del anterior. Solo es de hacer el procedimiento. ¿Ven cuál es la idea? A partir del polinomio de Lagrange. Ese es todo. Y derivar. Para el otro x sub k también se hace de la misma forma. Y estos son los 3 resultados importantes. ¿Sí? ¿Sí?
Y estos tres resultados se utilizan para la fórmula de los 3 puntos. O sea, ver hallar la fórmula A, la fórmula B y la fórmula C es fácil. Perdón, ocuparla es fácil, pero demostrarla es complicado. O sea, un poco, no es complicado, sino que lleva mucho proceso. Pero la idea es la idea de el polinomio de Lagrange. Y acá tenemos el siguiente ejemplo para terminar. Lo único que este ejemplo es estuve revisando y no sé, no me da, digamos, en el sentido de algunos valores en la calculadora. No sé si es error o depende de qué algoritmos utilizan. Sí se parecen algunos valores, ¿verdad? Pero igual. Entonces, considere f de x igual a x al cuadrado multiplicado por el coseno de x, donde el x sub 0 es pi sexto. ¿Sí? Pi sexto. Entonces, estime la segunda derivada de x sub 0 con las fórmulas a y b enunciadas anteriormente para los valores de ¿quién? De h. Ya nos dan el x sub 0, ya nos dan el h. ¿Sí? Justifique por qué el valor de la fórmula B tiene más exactitud que en este caso particular. Bueno, generalmente cuando tenemos más nodos es porque tenemos mayor aproximación, ¿sí? Pero también va a depender por ejemplo, de la función que se está evaluando. Y veamos la solución. En este caso se generan los siguientes datos. Yo estuve corroborando, esta tabla no es complicada, digamos, solo acá ya he de utilizar lo que es la fórmula A y esta es la fórmula B. ¿Quién vas a evaluar primero? F de x sub 0. ¿Cuánto es f de x sub 0? Pi sexto. Pero a la hora de evaluarlo, fíjense que no me daba este resultado exactamente. Solo me daba aproximación. Recuerden que está en notación científica. No sé si lo pueden hacer ustedes para ver qué les da, porque a mí me da error y lo hacía de fórmula científica, lo ponía en forma decimal. No sé si es error de la tabla, pero en este caso que se entienda la fórmula que se utiliza. No sé si lo pueden hacer. Es decir, evaluar f de x sub 0, es decir, f de quién, de x sub 0. Ah, ¿y quién es f de x sub 0? Pi sexto. Entonces, evaluar pi sexto en la función, en este caso nos va a quedar en este caso, si lo pueden hacer ustedes, porque a veces, parece que Sandra me comentó también, ¿verdad? Que hay casos que no dan los resultados, ¿sí? Entonces a veces es complicado en eso. Dependiendo recuerden que todos los calculadores son programas que tienen, pues. Entonces, tendría que dar pi sobre 6. No sé si a ustedes les da, que corroboren a ver si les da esto. Tiene que darle una aproximación de esto. Si pueden hacer eso, por favor. Háganlo a ver qué les da. Porque sí me da cerquita, a mí me da el valor, pero no me dan algunos decimales no me dan. No sé si los aproxima el algoritmo, no sé. Evalúen eso, por favor, a ver qué les da a ustedes. Y sexto elevado al cuadrado por el coseno de x. O no sé si faltará algo ahí. Por este material a veces tiene pequeños errores. Pero igual. A mí me da, quiero ver, ya les voy a decir el valor que me da a mí. Veamos pi sexto. Pero vean, de ahí solo utilizar la fórmula A y la fórmula B que ya está ahí. La fórmula de los 3 puntos. Podemos utilizar la fórmula C también, no hay ningún problema. Solo de construir la fórmula, solo de sustituir. Por ejemplo, en mi caso, a mí, ya les voy a decir cuánto me da elevado al cuadrado. Multiplicado por el Sí, coseno. ¿Ah? hola. ¿Sí?
Sí, sí, dígame. ¿Cuánto le da a usted, Sandra? Sandra, no sé si me escuchan. Sandra, no sé si me escuchan. Creo que es. Sí, Sandra dijo algo. Correcto, correcto. Eso me da a mí. Correcto, Sandra, eso me da a mí. 0.2374. Ajá, 2578, que es aproximado. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso es lo que me da a mí. No sé por qué aparece ese valor ahí, ¿verdad? En ese ejemplo. ¿Sí? Pero sí, esa es la idea. La idea es utilizar la fórmula A, la fórmula B y la fórmula C. ¿Sí? Ah, pero si ustedes ven, es aproximado. Aquí está 2.3 porque está elevado en forma científica. ¿Sí? No, no está en forma decimal. ¿Sí? Pero de ahí solo se construye f de x sub 0 más h, f de x sub 0 más 2h, f de x sub 0 menos h. ¿Por qué? Porque estos valores necesitamos en la fórmula A. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la fórmula A? Esto. La fórmula A que necesitamos evaluar en la fórmula A. Necesitamos f de x sub 0, f de x sub 0 más h, f de x sub 0 más 2h. Para poder utilizar la fórmula A. ¿Sí? Se construye de esa forma. Acá. Y la fórmula B, que es lo mismo, f de x menos h, f de x sub 0 más h. Por eso eso se construye. ¿Cuáles son los que se construyen para ir terminando? Esto, lo que necesito en la fórmula A, ¿sí? Son estos los que necesito. Este no lo necesito en la fórmula A, pero lo necesito en la fórmula B. Entonces, cabal, Sandra, esos valores me dan a mí, no sé, pero veamos, según la aproximación que tenemos acá, sería 2.93. Fórmula B, fórmula, porque acá sí se aproxima, tenemos 2.37 y acá tenemos 2.92. Pero igual, la idea digamos, de que se aproxime la idea utilizando los tres nodos. Y lo último dice, note que para H 0.01 las estimaciones al utilizar las dos fórmulas son cercanas. Si ustedes pueden ver, son cercanas. Estas dos se van aproximando. ¿Sí? Sin embargo, el error de la fórmula B es aproximadamente la mitad de la fórmula A porque se utilizan los valores ambos extremos, ya sea f de x menos h y f de x más h. En cambio, en la fórmula A se utilizan valores a la derecha y en la B se utilizan los valores de izquierda porque x sub 0 menos h me va a dar un valor al lado de la izquierda de x sub 0. Y también se utilizan ambos, mientras que la fórmula A solo utiliza valores en un extremo de x sub 0. Es decir, a la derecha, y la fórmula B lo utiliza hasta el valor de la izquierda, en este caso x sub 0 menos h. Es de comprobar esta tabla, también en el material que me compartió Sandra, también hay otros ejemplos que se pueden ver en este caso, ¿sí? Pero solo es de ir comparando lo que son los resultados de la fórmula A, la fórmula B y la fórmula C. Y eso es donde en general tenemos la fórmula de los dos puntos y la fórmula de los tres puntos. La fórmula de los puntos se utiliza la que encontramos en la fórmula de, de los tres nodos. La fórmula de los tres nodos se utiliza la fórmula A, la fórmula B y la fórmula C, que lo acabamos de decir habladito, pero la idea ahí va. Y la del nodo, la fórmula de los dos puntos, que es la fórmula que encontramos. Solo nos faltaría hablar de lo que es la integral, que eso está bonito, por ejemplo, la regla del trapecio y la regla de Simpson, que lo vamos a ver en una tutoría de repaso.
Y con esto, digamos, finalizo. La idea no es que yo los quiera confundir, pero, o sea, la idea es darle, digamos, la idea de dónde sale la fórmula. Porque utilizarla, pues eso no cuesta. ¿Sí? Eso era nada más con respecto a la tutoría número 5, Sandra. No sé por qué no, la verdad no los escucho cuando habla. Pero sí me escucha, ¿verdad, Sandra? Si me puede escribir ahí, por favor. Ah, ok, perfecto. Sí, a usted sí le escuché medio, pero cortado, la verdad. Correcto. Ah, pues sí, ese creo que puede ser el problema. Correcto, pero revisen ejemplo que está en el material que usted me pasó también, puede revisar el ejemplo. Solo hemos visto la parte de la derivada. Es bonito ese tema, las deducciones, pero para que tengan una idea de qué se trata, porque utilizar la fórmula, sí, eso es fácil, pero deducirla de dónde salen a veces es complicado y eso les quise, digamos, dar a entender en esta tutoría. Y vamos a ver de dónde se deducen lo que es la regla del trapecio y también la regla de Simpson en otra tutoría. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Feliz tarde y buen provecho si almuerza, Sandra. Y gracias por haber estado en la tutoría. La tutoría anterior sí no estuvo, ¿verdad? Creo que no estuvo, según me recuerdo, del sábado. Pero no me acuerdo, la verdad. Creo que no estuvo, solo estuvo Carla y... Ajá, ok. Perfecto. Bien, entonces solo es de revisar el material, por favor, revisen los materiales. Sí. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Sí.